Jóvenes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Buenas tardes. ¿Pueden escucharme? Confirmen, por favor. ¿Se escucha o no? Chicos, ¿se escucha? ¿Pueden escucharme o no? Profesor, buenas tardes. ¿Se puede escuchar? Sí, no. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver, ¿están todos o faltan? ¿De qué clase están saliendo? ¿Están todos los chicos o faltan todavía? ¿Mm? A ver, vamos a empezar entonces nuestra clase. ¿Ya? Me van a señalar si se escucha, si pueden ver. ¿Ya? ¿Qué semana empezamos hoy? ¿Qué semana estamos nosotros? A ver, ¿quién me dice semana? ¿Qué semana vamos? Semana 8. Muy bien, semana 8. A ver, vamos a empezar entonces. Muy buenas tardes a todos los estudiantes. Continuando con las clases de aptitud comunicativa, tenemos hoy una horita, la última horita. Y mañana tenemos, bueno, las 2 horas que completan este bloque de esta semana. El tema de hoy es Aptitudes de Comprensión Lectora 3. Ese es el título general. Dentro de eso se va a estudiar oraciones incompletas y elaboración de una interpretación. ¿Ya? Ese es el título general de esta semana número 8. Me dice Aptitudes de Comprensión Lectora 3. Dentro de este título general vamos a encontrar el tema de oraciones incompletas y elaboración de una interpretación. Esto, semana número 8. Vamos por acá. ¿Puede observar este grafiquito? Dime, confírmame. ¿Se observa o no? A ver. ¿Se observa el gráfico? Ujú. Ya, a ver. En esta parte vamos a hablar de las oraciones incompletas. O sea, dentro de este título general, semana 8, viene pues el tema de oraciones incompletas y el tema de inferencias, ¿no? Su título es Elaboración de una interpretación. El tema general es Aptitud de Comprensión Lectora 3. Por acá. Cuando nosotros hablamos de las oraciones incompletas, es un tipo de ejercicio verbal que consiste en completar ciertos espacios con algunas palabras de tal manera que se devuelva la coherencia o el sentido al texto. Cuando hacemos oraciones incompletas, vamos a utilizar ciertos procesos. Por un lado, el análisis y por otro lado, la inferencia. Pregunta, ¿qué cosa significa analizar? A ver, la semana pasada habíamos hablado de eso también. ¿Qué entiendes por análisis? Vamos a construir un significado. ¿Y qué entiendes sobre inferencias? Ojo que son procesos mentales que necesito emplear para completar oraciones. ¿Ya? A ver, y por otro lado, también tengo que tener en cuenta el requisito fundamental, en este caso, los rastros verbales. Empezamos por acá entonces. ¿Qué cosa entiende usted por análisis? A ver si recuerda. ¿Qué era el análisis? ¿Alguna idea? Chico, joven señorita. ¿Qué es el análisis? ¿Alguna idea?
¿Qué significa analizar? A ver, la clase pasada habíamos hecho pues macroestructura textual y el análisis era un proceso mental, al igual que la síntesis. El análisis consistía en separar el texto en párrafos, cada párrafo separar en oraciones, de tal manera que es más fácil entender una oración que dos o tres. Analizar es descomponer el texto y la pregunta es, si es una oración a la cual se le ha quitado ciertas palabras, de igual manera tengo que analizar esas frases que han quedado, tendría que pensar, ¿no?, más o menos sobre qué me está hablando. Asimismo, cuando hablamos de inferencia, la inferencia es interpretar, ¿ya?, sobre qué está desarrollando esa oración para poder nosotros completar. Entonces, el análisis es pues descomponer, las inferencias es interpretar. Asimismo, los rastros verbales son palabras que han quedado una vez que se han extraído de una oración ciertas palabras, las que quedan en la oración, cuando uno lee la oración tiene espacios en blanco, pero esa oración va a tener rastros verbales, ciertas palabras que me van a hacer suponer a través del análisis y a través de la inferencia qué términos podrían completar lógicamente esa oración, ¿ya? Entonces los rastros verbales son palabras que quedan en la oración. Asimismo, para desarrollar una oración es necesario tener los criterios. ¿Qué criterios necesito tomar en cuenta para completar? Y acá tenemos, por ejemplo, el criterio de la coherencia. ¿Qué significa coherencia? Que cuando usted inserta las palabras dentro de la oración o marca la clave que completa la oración, al volver a leerlas, el mensaje tiene que ser correcto o en este caso entendible, debe ser lógico, debe tener sentido. Asimismo, el otro criterio que me habla de precisión léxica. Cuando uno complete los ejercicios de oraciones, esas palabras tienen que ser las más exactas, es decir, cuyo significado es el más preciso, de tal manera que el mensaje será pues exacto, ¿no? Por último, me habla de la gramaticalidad. Cuando hablamos de gramaticalidad significa que al completar la oración con ciertos términos que hemos elegido, al volver a leer, esa oración debe presentar, debe expresar normativa, es decir, gramaticalidad. Debe tener concordancia, debe estar redactado correctamente, debe haber el género y el número, deben tener secuencia, ¿no? O concordancia, de tal manera que esté redactado correctamente. Si está de manera que ortográficamente o no hay concordancia entre el artículo, entre el género y número del sustantivo, entonces ahí hay falta de gramática. Pues estos tres criterios son necesarios. De repente el estudiante o la señorita, cuando desarrolla, lo hace de manera automática, ¿no? Esto de la coherencia, esto de la precisión y esto de la gramaticalidad, es la normativa, ¿ya? De alguna manera, cuando uno hace oraciones, emplea pues las inferencias, ¿ve? Tiene que interpretar, ¿no? Por esto, este subtema está dentro de esta semana al lado de la elaboración de una interpretación o lectura de inferencias, ¿no? Vamos por acá para ver eso. A ver, mira, acá tengo este principio de coherencia textual, acá tengo el principio de precisión léxica y vamos a ver qué clave puede salir en la A, por ejemplo, teniendo en cuenta la coherencia contextual. A ver, ¿qué me dice acá? La coherencia contextual. Estamos analizando esto. Primero esto. Fíjate esto. ¿Qué saldría en el número 1? A ver, ejercicio 1. Vamos. ¿Qué le sale en el 1? No hay problema. Me puede decir una clave que pueda acertar o que simplemente se acerque. La intención es participar. ¿Qué dicen? En la número 1, ¿qué saldría?
Sí, ¿qué Profesor, clave? Dime. no se observa su pantalla. Ay, no se observa. ¿Ahorita no se observa o desde antes? Desde antes, profesor. Ya, pero nadie me dice nada. ¿Por qué no me dicen nada? A ver, otra vez, de ti, a ver, ¿alguien está viendo mi pantalla? ¿Puede ver o no? Mm, Mariño, Guido, ¿pueden ver la pantalla? Ujú. No, profesor. Ya. Vamos a cargar de nuevo, a ver. Ya, este es el problema del sistema, ¿no? A ver, ahora me dices, ya, ahora, Ahora sí, profesor. ya. A ver, vamos a empezar de nuevo. Entonces, no ha visto nada. Ya, vamos, empezamos de nuevo, ¿ya? Estamos en la semana 8, jóvenes, señoritas, semana 8. El tema general es aptitudes de comprensión lectora 3. Ese es el tema del sílabo. Dentro de este tema se encuentran las oraciones incompletas y la elaboración de una interpretación. ¿Ya? Lo que yo estaba explicando era esto, pues, oraciones incompletas. A ver, confírmame si se ve. ¿Se ve o no? A ver, ¿Qué se ve, ¿se profesor? ve eso que dice oraciones incompletas? ¿Sí o no? Dime. Confirmen. ¿Pueden ver o no? Sí se ve, profesor. Ya, ok. Continúe entonces. Cuando uno hace oraciones incompletas, eh, el estudiante mecánicamente utiliza pues el análisis, la inferencia y las pistas o rastros verbales. Entonces, cuando uno hace oraciones incompletas, hay que analizar la oración que ha quedado, que se ha quitado ciertas palabras, palabra por palabra o frase por frase que ha quedado, tengo que analizar, tengo que tratar de comprender de qué trata. Asimismo, voy a utilizar el proceso mental de la inferencia, que consiste en interpretar a través de una deducción o a través de una inducción sobre qué tema se está desarrollando. Asimismo, voy a utilizar los rastros verbales. Eso estaba diciendo. Los rastros verbales son palabras que han quedado en la oración de tal manera que me hacen pensar o me hacen deducir o me hacen entender qué términos podrían completar, dado que esas palabras se van a relacionar con los términos que voy a completar. ¿Ya? Los rastros verbales son ciertas palabras claves que me ayudan a mí a poder deducir sobre qué se está tratando o qué está desarrollando esa oración. Asimismo, debo tener en cuenta los criterios. Criterios. La coherencia contextual, debo tener en cuenta la precisión léxica y debo tener en cuenta la gramaticalidad. Si me dice coherencia, significa que el estudiante, cuando completa la oración, al volver a leer esa expresión, esa oración, debe tener sentido lógico. Es decir, acá dice, debe ser entendible. ¿Ya? Asimismo, cuando hablamos de precisión léxica, al completar la oración, las palabras deben dotar, las palabras que va a completar o los términos que va a completar van a dotar de sentido a la oración y de tal manera que van a ser palabras pues precisas, ¿no? Cuyo significado será el exacto, el más preciso y por eso acá me dice mensaje exacto, preciso, porque todas las palabras, por más que sean sinónimos, no significan lo mismo, ¿no? Ahora, cuando me refiere o se refiere a la gramaticalidad, significa que las palabras que se completan tienen que respetar la normativa, ¿no? Debe guardar concordancia entre el artículo, el sustantivo, entre el género, el número, plural, singular, etc. Entonces, estos tres criterios, tú de alguna manera automáticamente al observar un ejercicio de oraciones incompletas, lo realizas, aunque no creas, sí. Ya, entonces estábamos hablando de esto y presentábamos un ejercicio acá de coherencia contextual
y, bueno, no miraban la pantalla, ¿no? Ahora sí, a ver, fíjate, ¿qué puede salir en este ejercicio 1? A ver, el, en ese criterio de coherencia contextual. ¿Qué puede salir? Todos a la 1. Ujú. ¿Alguna idea? Vamos, ¿quién me dice yo, profesor? Sale tal clave. A ver, escucho. La C. ¿Qué clave dices? La No la C. escuché, señorita. ¿Qué clave? ¿La B La C. o la D? ¿Qué dijiste? La C. La C. Alguien dice la C. Y a alguien más. A ver, alguien más. La D. Alguien dice la D de dado. Muy bien. Vamos entonces. Vamos entonces. Vamos entonces. A ver. Primero debo analizar. Y obviamente analizar es descomponer el texto. Ya, pues entonces aquí tengo una frase inicial. Aquí tengo otra frase inicial. Dos frases. Y luego aquí algo más completo hasta el final. Hago mi análisis. El lenguaje. Ya sé que el tema de esa oración es el lenguaje. Ahora, acá hay una palabra que falta. Analizo la otra partecita. Dice, se da en movimientos. Entonces ya voy pensando, ¿qué tipo de lenguaje se da en movimientos? Voy a la tercera expresión. Dice sutiles, que significa delicados, del cuerpo y la cara. Algunos son conscientes y otros inconscientes. Ya, entonces me está diciendo, me habla de un tipo de lenguaje que se da a través de movimientos. Algunos son expresados de manera natural, otros con un objetivo. Y entonces, entre las claves, claro, podría ser acá gestual y corporal. Estos no, pues no, simbólicos, lenguaje simbólico no se va a dar con movimiento. Lenguaje hablado, coherente, eso tampoco. Si es hablado, ya es lingüístico, ¿no? Porque ya no es movimiento. Lenguaje mímico, si es mímico, también es gestual, ¿no? Acá dice mímico notorio. Acá también, eso también podría ser. O sea, una de estas tres, ¿no? Porque si es mímico, mímico es también movimiento, mimo es imitar, ya acá. Ahora vamos a aplicarle, allí le vamos a aplicar, por ejemplo, esto, la interpretación, ¿no? En este caso, la inferencia. Y lenguaje gestual, y lenguaje corporal y el lenguaje mímico. Esos tres podrían encajar, ¿no? El lenguaje gestual se da en movimientos armoniosos y sutiles del cuerpo y la cara, algunos conscientes y otros inconscientes. Esto podría ser gestual. Alguien pensará, gesto solamente es este movimiento de cara, y no es así. El movimiento o los movimientos gestuales son el rostro y las manos también. Entonces hay que tener cuidado. Y el corporal, eso sí es todo el cuerpo, ¿no? El lenguaje corporal se da en movimientos evidentes y sutiles del cuerpo y la cara, algunos conscientes y otros inconscientes. Ya, la pregunta sería, si es consciente, obviamente sería evidente, pero si es inconsciente, ya no sería evidente, ¿no? Entonces acá esto se quebraría. Ahora, con esto de mímico, de imitación, pero ¿cómo serían notorios? Si son notorios, entonces ya no son de manera, digamos, inconscientes, ¿no? Esto también quedaría afuera. La única clave saldría esto, ve. Tú vas a pensar que es el corporal y no, no es así. Si tú buscas el diccionario, gestual es pues de movimientos de cara y del cuerpo.
la cara y cuerpo. ¿Ya? El corporal podría dar, ¿no? Pero sino que malogra esto evidente. No puede ser evidente si es inconsciente. Esto. Acá saldría esta clavecita, ¿ve? La C. Y en la número 2, ¿qué marcarías? Precisión léxica. Bueno, ahí figurativamente, ¿no? Puedo completar eso. ¿Qué saldría en la 2? A ver. Esto La aquí. D. Ya. ¿Quién me dice? Tú dices la clave. Dime la clave. C. D. D. Clave D. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más me dice su clave? ¿Qué sale? El hombre que no lee es como que la corriente de la ignorancia arrastra al abismo de él. Claro, el hombre que no lee es como un náufrago, que la corriente, ahí se relaciona náufrago, que es que se ha volteado su barco, que está en el mar, que la corriente de la ignorancia, dice, arrastra al abismo, pero al abismo del fracaso, figurativamente. Es el único que va a completar esto. Y ahí sería esta clave también, claro. Clave D. Vamos por acá, último ejercicio de gramaticalidad. ¿Cuál de las oraciones o cuál de las claves va a completar lógicamente esa oración de tal manera que se exprese pues correcto uso de términos, ¿no? A ver, ¿qué saldría ahí? ¿Qué clavecita? ¿La B? ¿Alguien dice la B? Ya, ¿quién más se anima? ¿Quién más se anima? Ujú. Cuando cayó la tormenta, acá me dice, puedo analizar esta pequeña frase, ¿ve? Cuando cayó la tormenta, recordó la necesidad de contar con, acá hay otra idea, estoy analizando por partecitas, que rechazó a su gentil esposa en el momento de salir de. ¿Dónde se encontraría su esposa si él sale en el momento de? Cuando cayó la tormenta, recordó la necesidad de contar con, que rechazó a su gentil esposa. Es un tiempo pasado. ¿Cuál sería? ¿La paraguas o el paraguas? ¿Qué dicen? Y cuando salió de su oficina o de su casa, en realidad sería acá, ¿no? Uno de estos, de su casa o de su hogar, porque se está recordando. Recordó, o sea, es un tiempo pasado, ¿no? Alguien le dio, pero él dijo, no, no quiero. Y luego recordó la necesidad. Dice, uy, hubiera traído ese paraguas. Su esposa le ofreció. Pero ¿dónde puede ser ese? Obviamente en su hogar, obviamente en su casa. Pero ahora vamos a ver cómo se escribe. La paraguas o el paraguas. Clave, ¿qué dicen? Y ahí la respuesta que sería clave, esto pues, ¿no? Clave B, el paraguas, ¿no? El paraguas. Entonces, esa oración va a estar completada de esa manera. A ver, fíjate acá, estamos poniendo en juego esto, ¿no? La coherencia contextual, que tiene que tener sentido, la precisión léxica, que las palabras van a dotar de significado exacto, la gramaticalidad, que hay que escribir correctamente, o la oración debe estar redactada correctamente. ¿Ya? Esto para oraciones. Vamos por acá ahora al tema de fondo. Bueno, en nuestra práctica empieza con eso. Elaboración de una interpretación. Antes necesito activar sus saberes. ¿Qué entiende usted por interpretación? ¿Qué entiende usted por interpretación? A ver, ¿qué es para usted la interpretación? ¿Alguna idea? Vamos. ¿Qué cosa significa interpretar? A ver, necesito que me den algún dato.
¿Qué significa interpretar, jóvenes? ¿Alguna idea? ¿Qué significa interpretar? Alguien te dijo, interpreta. A ver. ¿Qué significa interpretar? ¿Alguna idea? Cuando uno realiza la interpretación, o en este caso, interpretar, significa construir significados. En términos más sencillos, la interpretación significa explicar lo que dice un texto, ¿ya? Pero con tus palabras. La interpretación está estrechamente relacionada con la inferencia. O sea, y cuando me dice interpretar, no es otra cosa que inferir. Este proceso de interpretar también es inferir, pero inferir significa descubrir información oculta o implícita. Esto. ¿Ya? Yo voy a poner acá inferencia o inferir. ¿Ya? Esto de acá ve. Las inferencias son el nivel de lectura 2. Se encuentran esto, las inferencias. Yo voy a poner acá inferir. Inferir. Todo lo que es interpretar es descubrir datos, construir significados a partir de la inferencia o de inferir, del acto de inferir. ¿Y qué significa inferir? Significa llegar a una conclusión lógica. Usted tiene que ser capaz de llegar a una conclusión. Este tema de lectura de inferencias, las respuestas no se encuentran de manera literal en el texto, sino son fruto de una interpretación o fruto de una conclusión que uno realiza. Esas inferencias, ese proceso de inferir, ese proceso de interpretar puede ser de tres maneras: a través de la inducción, a través de la deducción y a través de la extrapolación. ¿Cómo se da a través de la inducción? ¿Cómo se da ese proceso de interpretar o de inferir? Entonces, ¿qué me dice la inducción? De una idea, vamos a generalizarla, de una idea particular o de varias ideas particulares, voy a poner IP, ¿ya? Acá ve, idea particular, sub 1, sigo poniendo por acá, idea particular, sub 2, por decir, ¿ya? Idea particular, sub 2, y puedo seguir así. Eso es lo que dice acá, ve. Idea particular 1, idea particular 2, idea particular 3, idea particular enésima, etc. Entonces yo voy a poner acá, digamos, 3 ideas particulares, de manera así literal, ¿no? Simbólica nada más, y luego lo puedo oralmente expresar. Ya, a través de estas 3 ideas particulares, por decir, yo debo ser capaz de llegar a una conclusión, y esa conclusión me debe dar, ¿qué cosa? Una respuesta, una idea, en este caso, una idea general. Acá, una idea general. ¿Qué quiere decir entonces? Que la inducción va de lo particular a lo general, a una idea general. Supongamos que la idea 1 diga, es un lugar donde no crece nada. La idea 2, su geografía está compuesto de arena. Idea 3, temperaturas de 48 grados. Conclusión, ¿qué puedo concluir? A ver, ¿quién me dice de qué trataría? ¿Cuál es la idea general? ¿Quién me dice de qué estaría hablando? En la primera idea me dice que es un lugar donde no crece nada. En la idea P2 sub 2 me dice está compuesto por arena. Y en la idea P sub 3 sería que ese lugar tiene temperaturas de 48 grados. ¿Qué puedo inferir? ¿A qué conclusión llego? A una idea general. ¿Qué cosa es? ¿Quién me dice? ¿Nadie? Un desierto. Un desierto. En ningún momento hemos hablado de desierto, pero mi mente, nuestra mente, tu mente ha construido, ha llegado a una conclusión lógica de lo particular a lo general. Entonces, eso se llama inducción, ¿ya? Eso se llama interpretar, eso se llama inferir.
descubrir información oculta, que el texto no lo dice, pero tu cerebro, tus datos, te hacen suponer que se trata de eso. Ahora, si hacemos acá la deducción es lo inverso. Empezaré acá, ahora vamos a cambiar de color por acá. Ya, la deducción, vamos a poner esto, a ver. La deducción va a partir de una idea general, aquí ve, de una idea general, ya, de una idea general, yo voy a arribar a una conclusión, y esa conclusión va a ser pues un dato particular. Eso es lo que dice acá, de lo general a lo particular, o sea, acá a una idea particular. ¿Cómo sería esto? A ver, esto de manera simbólica estamos haciendo esto, ya a una idea particular. ¿Cómo sería? Obviamente, estos trabajan con premisas. Puedo tener acá premisa 1, puedo tener acá premisa 2, ¿ya? De estas dos premisas, yo voy a sacar, ¿qué cosa vas a sacar, profesor? Una conclusión, la conclusión. Premisa 1, ojo que dice idea general. Premisa 1, todos los hombres son mortales. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices? Para la premisa 1. Todos los hombres son mortales. ¿Eso es verdad o eso es falso? ¿Qué dices? Todos los hombres son mortales. Esa es una premisa verdadera. Cuando dice hombre, engloba al varón y a la mujer. Cuando dice mortales, pues todas las personas mueren. Premisa 2. Pedro es un hombre. Si la premisa 1 dice, todos los hombres son mortales, y la premisa 2, oye, Pedro es un hombre, ¿qué puedo concluir? ¿Qué vas a concluir acá? Una idea particular. ¿Qué vas a decir? Que Pedro es mortal. Al decir Pedro, esa es una idea particular. ¿Ve? De lo general a lo particular. Obviamente a partir de premisas o enunciados. Esto es lo inverso. La deducción siempre pues parte de un dato general y tu respuesta tiene que ser una idea particular, una idea específica. Ahora, vayamos al tercer punto, la tercera forma de inferir. Cuando nosotros hablamos de la extrapolación, esto de acá, la extrapolación, a ver, lo vamos a poner acá, la extrapolación, este tipo de inferencia, ¿ya? Va a trabajar con alguna condición. Alguna condición. ¿Cómo condición, profesor? Esto. Son condiciones, o son supuestos, o son hipótesis, ¿ya? Que parten del texto. Es una condición, puede ser condición supuesta, o puede ser condición negada, dependiendo de eso. Son condiciones. La ex significa fuera. Supongamos que tú tuvieras un texto. Imagínate, este es un texto, ¿ya? Ese texto tiene 3 párrafos. Uno, ahora vamos a poner, ya, 3, un párrafo, digamos ahí. 1, 2, 3, otro párrafo. Y finalmente el tercer párrafo separado por punto, obviamente. Ya, acá, bueno, acá se ha movido 3 párrafos. De ese texto, y supongamos que este texto te está hablando sobre el descubrimiento de América, que Colón llegó a América en 1492, que Pizarro llegó al Perú en 1532, etc. De ese texto que me está hablando de la conquista de América y de la conquista del Perú, se realiza una ex significa fuera. De esta información sale una idea. ¿Sale qué? Sale una hipótesis. Una hipótesis. Eso se llama una condición. ¿Ya? Una condición. Pues a algunos le llaman hipótesis. Una hipótesis. Acá. Una hipótesis. Y te van a preguntar, pues. Ahora vamos a completar esto. Una hipótesis. ¿Ya? Es un supuesto, pues. O sea, el texto no lo menciona, pero hacen una hipótesis. Recuerda que acá te está hablando de la conquista de los españoles hacia los incas. Y la hipótesis dice, bajo una condición. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si los españoles
no nos hubieran conquistado, hasta ahorita seguiría la cultura inca. Esa es una hipótesis. Bajo lo que has leído, te plantean un caso hipotético, es decir, una condición supuesta para llegar a un razonamiento lógico. A eso le llaman extrapolación. ¿Ya? Entonces, si te dicen a ti, es una condición supuesta, pues, ¿no? Una condición supuesta. Entonces, si estás leyendo un texto sobre la conquista que te digo y te preguntan, si los españoles no hubieran llegado al Perú, ¿hasta ahorita seguiría la cultura inca? A ver, ¿tú qué piensas? A ver, responde. ¿Cuál sería tu respuesta? Estos son supuestos, pues. ¿Qué dices? Supuestos. ¿Qué dices, chico? ¿Seguiría la cultura inca? ¿Cuál sería lo más lógico? Ya, estos son condición o supuestos. También se llaman supuestos. Entonces tú dices, ¿no? Esto, la extrapolación. Si los españoles no nos hubieran conquistado, ¿cuál es lo lógico? Alguien dirá, profesor, ¿hasta ahorita seguiría la cultura inca? No, lo lógico es que en ese tiempo, estamos hablando en 1500 para los españoles, 1532 que llega, o 32 que llegan al Perú, fundando la primera ciudad, San Miguel de Piura, San Miguel de Tangarará. Muchos países estaban en expansión en Europa, franceses, portugueses, ingleses, holandeses. Es probable que ya otra cultura nos hubiera conquistado. Eso es lo más lógico, ¿eh? Entonces, la extrapolación es, bajo la información que lees, te plantean un supuesto y tú debes razonar lógicamente. ¿Ya? Eso es una extrapolación. Si yo te dijera, por ejemplo, si usted viviera en Estados Unidos y recuerda que ahí el ingreso a la universidad es de acuerdo a su nota, directo. Entonces le preguntamos, si usted sería un estudiante de Estados Unidos, ¿estaría preparándose para dar un examen de admisión? ¿Cuál sería? A ver, es un caso hipotético. Y la respuesta sería no, pues porque en Estados Unidos la gente ingresa directo a la universidad según sus notas. Acá sí. Entonces, siempre las extrapolaciones son supuestos, pues, condiciones supuestas, pero en las que uno debe razonar lógicamente. Vamos por acá. Acá está la teoría. Si a mí me dice, obviamente me dice acá, ¿no? La inducción. Sabemos que la inducción va a partir de ¿qué? De los datos particulares, aquí dice datos particulares, yo debo llegar a los datos o a una conclusión general. Y si me dice deducción, esto también hemos visto, de una idea general, yo debo llegar a una conclusión particular. Nada más, ¿no? La deducción es de lo general a lo particular, la inducción de datos particulares a generalizaciones. Y la extrapolación, que son hipótesis o condiciones supuestas, pues a partir de un supuesto yo debo razonar lógicamente, ¿no? A través del pensamiento lógico obtenemos hipotéticamente. Obviamente, a través de una hipótesis, a través de un supuesto, yo debo llegar a un razonamiento, voy a poner razonamiento lógico, ya acá, solamente un razonamiento lógico, ¿no? ¿Qué pasaría si la selección le hubiera ganado? Ese es un caso hipotético, ¿ve? ¿Qué pasaría si la selección hubiera ganado su último partido? Iríamos al mundial. Ese es un caso hipotético. ¿Qué pasaría, no? Pero bajo una condición supuesta, yo debo razonar lógicamente, ¿ya? Entonces, eso por un lado es la teoría, esto que estamos explicando, que usted seguramente sabe, pero hay algunos chicos que no, pues sí es necesario explicar eso. Algún tipo de pregunta, tipos de preguntas, ¿no? La inducción o deducción, generalmente en los exámenes se utiliza, se infiere, se deduce, se desprende, la inferencia, se colige, acá se pierde cuando viene este término se colige, que es inferencia, una inducción, y la extrapolación que tiene su forma particular. Si se planteara que, entonces, estos son supuestos. Si tenemos el caso de, entonces una conclusión podría ser, a partir del texto se supone que, si creamos el supuesto de, la consecuencia sería A, entonces ahí no, casos hipotéticos. A ver, vamos a ver esto acá.
Vamos a ese texto. Se deduce del texto que Mao Zedong, durante la China comunista, ¿qué pasó? A ver, ¿qué podría salir ahí? Me pide una deducción. ¿Cómo va la deducción? De una idea general, es decir, del tema general, yo debo llegar a una idea particular. ¿Qué saldría ahí? A ver, ¿quién me dice? Ideas. Necesito ideas. ¿Qué clave saldría? A ver, vamos, los chicos más, más hábiles. ¿Qué sale ahí? ¿Qué marcaría? No hay problema, tú te puedes equivocar, no hay problema. La cuestión es participar. ¿Quién me dice? ¿Alguien? Ya, a ver. Vamos a ver. Dice el texto, aunque han transcurrido casi 32 años, bueno, estos son ejemplos, pues, que no están en la práctica, pero se utilizan como de manera didáctica para enseñar al chico cómo puede deducir. Aunque han transcurrido casi 32 años desde que China y el capitalismo iniciaron su coqueteo, ¿ve? Acá yo puedo analizar, ¿ve? Acá hay una coma ya, ¿ve? Siempre hemos dicho el análisis y es descomponer el texto, desde aquí, por ejemplo, hasta aquí, ¿ve? Donde está el primer punto. Pero si hay una comita, entonces voy a frenarme aquí. Dice, aunque ha transcurrido casi 32 años desde que China y el capitalismo, acá me habla de China y acá me habla del capitalismo. ¿Qué cosa? ¿Qué país representa el capitalismo? No está acá. Tengo que construir significado. ¿A quién alude capitalismo? Ujú. Se refiere al país de Norteamérica, pues. Y ahí dice, iniciaron su coqueteo. ¿Qué cosas son? Si son países, ¿cómo van a coquetear? Está trabajando figurativamente. Quiere decir, mantenieron alguna relación económica, comercial. Hoy un romance, es decir, una relación. Una población de la nación oriental guarda fidelidad. Fidelidad, respeto a Mao Zedong. Igual, ¿quién es Mao Zedong? O sea, el hecho de hacer inferencias, jóvenes, también pone en juego los saberes previos. Mao Zedong es un líder oriental. ¿Y acá qué me dice? Y justamente de eso me habla Cabe. Se deduce, es decir, se interpreta de lo general o particular, mi respuesta debe ser una idea particular, se deduce del texto que Mao Zedong, durante la China comunista, ¿qué pasó con Mao Zedong? Por un lado me dice, la nación oriental guardó fidelidad. Fidelidad. ¿Qué significa esto? Guardó fidelidad. Guardó fidelidad. Esta palabrita. Guardó fidelidad a Mao Zedong. Tras un breve experimento con la descolectivización, los habitantes de Nanyi decidieron retomar los ideales del maoísmo. De alguna manera, retomaron, dice, las ideas del maoísmo de Mao Zedong y volver a la vida comunal. ¿Qué significa comunal? Uno para todos, todos para uno. A las libretas de razonamiento o racionamiento. Comunista, pues, ¿no? Es solo lo que se necesita, nada más se gasta. Y a adornar cada apartamento. Mira lo que dice. Y a adornar cada apartamento con la figurilla de Mao. Pero mira lo que me dice acá. Decidieron retomar. ¿Qué cosa significa retomar? Esta palabra es crucial. Volvieron a retomar. ¿Qué cosa? A adornar. Volvieron al apartamento. ¿Con qué? Con figurillas. ¿Figurillas de quién? Figurillas de Mao. Pero cuando me dice retomar, ¿qué significa? ¿Que se está haciendo por primera vez o que están volviéndolo a hacer? ¿Qué dices?
¿Nadie? ¿Nadie responde? Ujú. ¿Qué significa retomar? Retomar es volver a hacer ciertas acciones. O sea, ¿qué quiere decir? Esto me dice hoy, ¿no? Hoy. Pero antes, entonces, ¿qué puedo pensar? Que antes adornaban las casas o tenían fidelidad a Mao. Entonces, qué cosa puedo deducir? Se deduce el texto que Mao Zedong durante la China comunista, ¿qué pasó? Pues lo querían. Entonces, ¿qué digo? ¿Concilió con la visión capitalista? ¿Obligó a su pueblo a adorarlo? ¿Desplazó a funcionarios locales? ¿O fue reverenciado solemnemente? Solemnemente significa dentro de lo popular. Instauró un gobierno despótico. Despótico es desordenado. Entonces, siempre hay palabras. Estas palabras que he puesto en un cuadro o en estas líneas me van a dar las respuestas, pues. Fidelidad y retomar. Volvieron a retomar. Ya. ¿Qué clave marcarías? Dime. Es un ejemplito. Chico. Clave. La D. La respuesta es, ¿no? La D. Correcto. Esta es la respuesta. ¿Ve? ¿Cómo llego, profesor? Fue reverenciado. Esta es una deducción de lo general a lo particular. Entonces, mi respuesta tiene que ser una idea particular. Ya, pues, todos son ideas particulares. Acá dice, Mao concilió con la visión. Mao obligó a su pueblo. Mao desplazó. Mao fue reverenciado. Mao instauró un gobierno. Todos son ideas particulares para mi despropósito, mi dificultad. Pero tienes que darte cuenta que cuando me dice retomar, significa que volvieron a hacer ciertas acciones que hacían antes, pues, en la China comunista. ¿Y qué se puede entender? Si ahora, de alguna manera, respetan, adoran, entonces, ¿qué se supone? Que antes, pues, guardaban reverencia, ¿no? Esto sería la respuesta clave de... Ya, muy bien. Voy por acá. A ver, uno más hacemos, pues. Vamos a ver esto. Se colige, se infiere, se interpreta del texto que los molle masónicos, ¿qué son? A ver, vamos. ¿Quién me dice? Concéntrate. A ver, algún joven, alguna señorita. ¿Qué puede salir ahí? Se interpreta del texto que los molle masónicos. Ujú. ¿Qué puede salir ahí? A ver, vamos a leer, ¿ya? Existen especies que requieren a los machos, mira lo que dice, acá me habla de una idea general, de acá, ¿no? Yo puedo analizar, siempre el análisis, la descomposición en los términos básicos, ¿no? Hasta ahí está el primer punto, punto seguido, obviamente. Existen especies que requieren a los machos, o sea, me está diciendo, hay especies que requieren machos, ojo. Hay especies que requieren machos. No sé qué, porque todavía no hay una coma, todavía no me dice qué especies, qué animales. Pero no precisamente para lo que la mayoría de las hembras de otras especies lo requerirían, ¿no?
O sea, estas especies que quieren machos necesitan a ellos por algo particular, diferente al resto de otras especies, ¿no? Tal es el caso de los moyi. Entonces, ¿eso a quién se está refiriendo esto? Las especies que requieren machos, ¿no? Acá ve. Tal es el caso de los moyi. O sea, ¿qué quiere? Los moyi requieren machos, de alguna manera. Pero no precisamente como otras especies, sino algo que darán. Vamos a ver. Tal es el caso de los moyi. Estos diminutos peces, ¿qué son los moyis? Son diminutos, chiquitos peces. Son ginogenéticos. Gino, mujer, genético, es decir, todos son de sexo femenino, más o menos. Y acá me dice, clones femeninos naturales. Todos esos especies son clones femeninos naturales, ginogenéticos, que necesitan aparearse. Acá hay otra palabra, necesitan, fíjate lo que dice acá, necesitan aparearse, obviamente necesitan aparearse, a ver esto, necesitan aparearse con machos de una o dos especies estrechamente emparentadas con estos, cuyo esperma precipita el desarrollo embrionario, el ADN del macho, o el desarrollo embrionario, ¿no? El ADN del macho no se expresa. Las crías son una copia al carbón de la madre. El esperma solo sirve para iniciar el proceso. Entonces, ¿qué ganan estos machos si no pueden transmitir sus genes? Resulta que el apareamiento con los moyi les hace parecer más adecuados para la paternidad, desde el punto de vista de las hembras de la especie. O sea, de repente esas hembras buscan a un macho, bueno, no para que les pase su ADN, porque sus crías son igualito a la madre, sino porque necesitan aparearse justamente, ¿ya? Para el desarrollo, dice, cuyo esperma precipita el desarrollo embrionario. O sea, si no hay ese macho, no pueden tener sus crías, sus alevines. Te preguntan, se colige, se interpreta del texto que los moyi amazónicos, ojo, no pueden trasladar sus genes, pero si me está diciendo el texto, son ginogenéticos, clones femeninos naturales. O sea, sus crías son igualitos a las madres, sí les pasan los genes. Acá dice no, esto sería incorrecto. Liberan el esperma azarosamente. El esperma azarosamente. El esperma serán los machos diferentes a los moyi. Y azarosamente no dice, azarosamente es con mucha dificultad. Esto no dice. Carecen de espécimes machos. Puede ser. ¿Por qué puede ser? Porque si ellos son especies que requieren machos y necesitan aparearse, es porque entre ellos no hay, dado que ellos todos son copias igualito a la madre. Como dice acá, al carbón. Ya, ojo con eso. Buscan los machos ginogenéticos. No, pues los ginogenéticos son los moyi, no los machos diferentes, ¿no? A esa especie. Expresan su ADN solo en los machos. Falso, eso también es incorrecto. Porque dice que el macho no pasa nada, dice. Acá me dice, pues, ¿no? Cuyo esperma precipita el desarrollo embrionario. El ADN del macho no se expresa. Acá me dice, ve, no se expresa. Solo sirve para desarrollar o precipitar o activar el desarrollo embrionario. Pero entonces la pregunta es, ¿se colige el texto que los moyi amazónicos sería pues la única clave, ¿no? Carecen de especímenes machos. Esto ve. Acá pareciera que me lo hice directamente, pero no, necesito todavía ciertos datos para entenderlo. Entonces ahí tenemos una pregunta de inferencia también, ¿no? El kit de este tema es que el estudiante, el joven, la señorita, entienda lo que dice el texto, o sea, cada párrafo. Si tú entiendes el párrafo, puedes desarrollar la inferencia, porque esto es como un nivel, pues no estamos así, más o menos en una escalera. Acá abajo está el literal, acá va el inferencial, ¿no? El inferencial y acá va el nivel crítico. Entonces tú para hacer para hacer este inferencial, estas inferencias de este segundo nivel de lectura, tú necesitas la base. ¿Y cuál es tu base? Tu base es todo el nivel literal. Tienes que entender el texto mediante el nivel literal. Esta es la base, este escaloncito. Ahora, para hacer el nivel crítico, que es el de arriba, el nivel crítico, necesitas pues las inferencias, inferir. Pero ahorita estamos trabajando esto de acá.
inferencias. Entonces, ¿qué necesito? Dominar el nivel literal, ser capaz de entender el texto de manera literal. Si no entiendo el texto, entonces es probable que mi segundo nivel inferencial me equivoque o pueda errar. Ya, ahora vamos a acabar con esto. Es un texto bonito. He elegido algunos textos interesantes. Acá me pide, mira, se deduce que la orquestada actividad. ¿De quién? De los pingüinos. Obedece a, dice, y luego me dice, es posible deducir que los pingüinos, o sea, me piden algo con los pingüinos. Primero, la orquestada. ¿Qué cosa es orquestada actividad? Esto me está pidiendo. Leo entonces. En unos meses, los pingüinos de Magallanes del Zoológico de San Francisco volverán a ser el centro de la atención para ver si repiten la representación que ofrecían el invierno pasado, de Navidad, el día de San Valentín. En aquella ocasión, los 6 ejemplares procedentes del parque Six Flags en Ohio, Estados Unidos de América, dirigieron a otros 46 pingüinos del zoológico en una maratón de natación alrededor del estanque. La razón por tal explosión de actividad: en su nativa Suramérica, estos pingüinos migran 2 veces al año, recorriendo 3.000 kilómetros de costa en busca de alimento. Luego salen del agua, ponen huevos, como hicieron las aves del zoológico. La mudanza a California se originó para coincidir con la migración normal de los pingüinos, explica Dee Boersma, experta en pingüinos de Magallanes. Te preguntan, se deduce del texto que la orquestada actividad de los pingüinos obedece a, entonces primero tengo que ver a quién se refiere orquestada actividad. A ver, este dato, ¿a quién se está refiriendo? Orquestada actividad. ¿Quién me dice? ¿Cuál sería ahí? Orquestada actividad. Volvieron a ser el centro, dice, de atención para ver si se repite la representación que ofrecieron el invierno pasado. O sea, algo hicieron, una representación. Esto, pero ¿cuándo? El año pasado. Y más allá va a decir qué es. Dice, sí, en Ohio, Estados Unidos. Dirigieron a otros 46. En aquella ocasión, 6 ejemplares, acá me dice 6 ejemplares, dirigieron a otros 46 pingüinos en una maratón de natación alrededor del estanque. A esto se está refiriendo, ¿qué cosa? La orquestada actividad. Que 6 pingüinos, 6 me dice, ¿verdad? 6 pingüinos inicialmente, ¿qué hicieron? Dirigieron, es decir, dieron círculo en la piscina porque ellos están en cautiverio, ¿no? Dieron un círculo y los 46 restantes le siguieron en una maratón de natación alrededor del estanque. La razón por tal explotación de actividad es su nativa Sudamérica. Acá me explica, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Porque en Sudamérica estos pingüinos migran 2 veces al año, recorriendo tantos kilómetros en busca de alimento, luego salen del agua y ponen huevos, como lo hicieron las aves en el zoológico. O sea, esa representación, de alguna manera que se hizo ahí, se da en su hábitat natural. Ahora te preguntan, ¿se deduce del texto que la orquestada actividad de los pingüinos obedece a qué? ¿Qué clave sería? En otras palabras, ¿por qué los pingüinos hicieron eso? Te está preguntando. ¿Qué dirías? Vamos. Y acabamos con esa, pues ya. ¿Qué marcarías en la 5? ¿Por qué los pingüinos que están en cautiverio, encerrados en ese lugar, hicieron esa orquestada actividad? ¿Qué les movió a los pingüinos? ¿Y la respuesta cuál es? A ver, voy a empezar por la E. Un plan estratégico del zoológico. ¿Pero qué tiene que ver el zoológico? Los que hicieron fueron los pingüinos. Los 6 pingüinos que guiaron a 46 y dieron vuelta en ese zoológico o en ese lugar y luego pusieron sus huevos. O sea, va a ser incoherente. Escaso espacio con que cuentan para desovar. No, eso también es incoherente, ¿no? Entonces, no es lógico, pues los pingüinos hacen, por algo hicieron.
El papel de atracción que cumplen todos el papel de atracción, ellos no hacen para hacer reír a la gente. El impulso de los administradores del zoológico, ¿qué tienen que ver el impulso de la gente si los pingüinos son animales por sí solos han hecho eso? Guiados por, obviamente, 6. Y eso será justamente, acá me dice, pues, en su nativa Sudamérica, estos pingüinos migran 2 veces al año. O sea, seguramente en ese tiempo era invierno y justamente ellos, pues, de alguna forma, su naturaleza les hizo hacer eso. Y como no podían volar, entonces hicieron de alguna manera, y la respuesta sería acá, el cumplimiento natural de su reloj biológico. Esto es lo más lógico, ¿no? Eso sería la respuesta. A ver, para acabar ya, estamos contra el tiempo. ¿Es posible deducir el texto que los pingüinos, qué pasa? ¿Adquieren un instinto natural para bordear estanques? Un instinto natural para bordear estanques. ¿Suelen nadar distancias cortas para poder aparearse? ¿Migran motivados por la escasez de comida y hábitat? Comida dice, no dice hábitat. ¿Simulan la migración cuando se encuentran aislados? ¿Siguen instintivamente el impulso de algún congénere? A ver, acá sería mi respuesta. Una de estas dos. ¿Qué marcarías, joven, señorita? A ver, yo te pregunto. ¿Tú crees que en este caso, tú crees que los pingüinos van a simular? O sea, voy a decir, a ver, voy a imitar lo que hacía. ¿Eso lo harán porque piensan que van a simular? ¿O simplemente siguen instintivamente el impulso de algún congénere? O sea, siempre hay un líder en los animales y siguen esa secuencia. ¿Cuál sería lo más lógico? ¿La D o la E? ¿Qué dices? La E. La respuesta sería la clave E, esto, ¿no? Porque tú dices, siguen instintivamente, eso es lo que se puede entender. En cambio, cuando dice simulan, no, pues, para nosotros, desde nuestro punto de vista, esa es una simulación, pero ellos no lo hacen. Voy a simular, voy a imitar. No, ellos lo hacen naturalmente, son animales irracionales. Chicos, nos vamos a quedar ahí. Este tema es bonito, solo que es lectura, pues a ver si no nos gusta, estamos ahí. Ya mañana vamos a hacer nuestra práctica interesante, ¿ya? Nos quedamos ahí y nos vamos a ver entonces la próxima sesión, que es mañana, pues. Mañana nos vamos a ver, ¿ya? Cuídense todos y nos vemos. Bye, bye. Nos vamos a ver mañana. Cuídense, chicos. Ya, nos vemos. Cuídense, cuídense. Bye, bye. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Cuídense todos. Bye.